Los pecados capitales no definen quién es una persona, porque la identidad nace del amor de Dios y no de las luchas internas. Lo que revelan son espacios del corazón que aún no han sido tocados por su luz. Dios no mira esas áreas con rechazo, sino con cercanía. Allí donde aparece una debilidad, Dios ve una oportunidad para sanar, ordenar y restaurar desde dentro. Cada pecado capital señala una búsqueda profunda: querer ser visto, querer controlar, querer sentirse seguro, querer llenar un vacío. No es solo un error moral, es una necesidad mal orientada. Cuando comprendemos esto, dejamos de escondernos y empezamos a comprendernos a la luz de Dios. Él no entra para acusar, entra para iluminar. Preguntas para profundizar. ¿Qué luchas tienden a repetirse en mi vida? ¿Qué necesidad profunda podría estar detrás de ellas? ¿Me veo a mí mismo desde mis fallos o desde la mirada amorosa de Dios? ¿Qué parte de mi corazón siento que aún no he dejado entrar plenamente en su luz? Había una persona que caminaba con el corazón cansado, no porque hubiera hecho algo grande a los ojos de los demás, sino porque cada error pequeño lo iba guardando como una piedra en el bolsillo. Con el tiempo, caminar se volvió pesado, y la culpa empezó a definir su manera de mirarse. Un día, al acercarse a Dios, esperaba reproche. Pensaba que Dios señalaría cada falla una por una. Pero no fue así. Dios no habló de piedras, habló de descanso. No pidió explicaciones, ofreció alivio. Le mostró que esas cargas nunca le pertenecieron. Poco a poco, esa persona entendió que Dios no señala el pecado para avergonzar, sino para liberar. Cada vez que soltaba una piedra, el corazón se enderezaba un poco más y el paso se volvía ligero. Así obra Dios. No expone para humillar, expone para sanar. No revela para acusar, revela para devolver la paz que siempre quiso para sus hijos. Cada pecado capital no nace porque una persona valga menos, sino porque algo que es bueno en sí mismo se ha colocado fuera de su lugar. En el fondo, siempre hay amor, deseo o necesidad, pero orientados de una manera que termina dañando. La persona soberbia no carece de valor, muchas veces busca reconocimiento porque no se siente vista. La persona avara no es mala, suele estar intentando protegerse del miedo a perder. La envidia no surge de un corazón vacío, sino de uno que ha olvidado el valor de su propio camino. Dios mira más profundo que la conducta. Él no ve falta de valor, ve amor desordenado, afectos que necesitan ser reorientados. Por eso su acción no es destruir, sino ordenar, sanar y devolver el equilibrio al corazón. Cuando entendemos esto, dejamos de atacarnos por dentro. Comprendemos que Dios no quiere quitarnos el amor ni el deseo, sino enseñarnos a amar de una manera que nos dé vida y nos acerque a Él. Reconocer un pecado capital no es un acto de derrota, es un gesto de verdad interior. La humildad comienza cuando una persona deja de justificarse y se atreve a mirar su corazón tal como está, sin máscaras. En ese reconocimiento no hay humillación, hay apertura. Al aceptar una debilidad, el alma deja de luchar sola y permite que Dios entre en ese espacio que antes estaba cerrado por el orgullo o el miedo. Dios no necesita que una persona sea fuerte para sanarla, necesita que sea sincera. La sanación espiritual comienza cuando se nombra lo que duele y se presenta delante de Él sin defensas. Así, la humildad se convierte en la puerta por donde pasa la gracia, no porque el pecado sea grande, sino porque la confianza en Dios empieza a crecer. Comenzamos ahora con el primer pecado capital, la soberbia. Es importante acercarnos a él sin miedo, entendiendo que no se trata de señalar personas, sino de comprender movimientos del corazón humano.
La soberbia nace cuando el corazón olvida que todo don viene de Dios. No siempre se manifiesta de forma evidente, muchas veces se presenta como autosuficiencia, como la sensación de no necesitar a nadie, ni siquiera a Dios. Cuando se pierde la gratitud, el corazón se endurece. Se deja de reconocer que la vida, las capacidades y los logros son regalo antes que mérito. Así la soberbia va separando poco a poco, no solo de Dios, sino también de los demás. Dios responde a la soberbia con una llamada a la verdad. No humilla, recuerda. Invita a volver a una humildad que no disminuye, sino que libera, porque reconocer el origen de todo bien devuelve al corazón su lugar y su paz. La soberbia adopta muchas formas y no siempre es evidente. A veces aparece como una vida organizada alrededor del control personal, donde todo parece depender de la propia fuerza, de las decisiones individuales o de ciertas prácticas que prometen bienestar sin necesidad de abrirse a Dios. La oración se va dejando de lado, el agradecimiento se vuelve escaso y la relación con Dios se reemplaza por un esfuerzo solitario. También se manifiesta en lo cotidiano, en la necesidad de tener siempre la razón, en la dificultad para escuchar, en corregir a otros desde la superioridad y no desde el amor. Aparece cuando el valor personal se apoya únicamente en logros, reconocimiento o éxito, como si la dignidad tuviera que ganarse constantemente. Hay soberbia cuando cuesta pedir perdón, cuando se rechaza la ayuda por miedo a parecer débil, cuando se cree que ya no hay nada que aprender ni nada que cambiar. Incluso puede esconderse en una aparente fortaleza espiritual que en el fondo evita la entrega y la confianza. Dios no se enfrenta a la soberbia con dureza. Él invita a recordar el origen de todo don y a volver a una humildad que libera, no para disminuir a la persona, sino para devolverle descanso, verdad y un corazón abierto a Él y a los demás. Reconocer un pecado capital no es un acto de derrota, es un gesto de verdad interior. La humildad comienza cuando una persona deja de justificarse y se atreve a mirar su corazón tal como está, sin máscaras. En ese reconocimiento no hay humillación, hay apertura. Al aceptar una debilidad, el alma deja de luchar sola y permite que Dios entre en ese espacio que antes estaba cerrado por el orgullo o el miedo. Dios no necesita que una persona sea fuerte para sanarla, necesita que sea sincera. La sanación espiritual comienza cuando se nombra lo que duele y se presenta delante de Él sin defensas. Así, la humildad se convierte en la puerta por donde pasa la gracia, no porque el pecado sea grande, sino porque la confianza en Dios empieza a crecer. Comenzamos ahora con el primer pecado capital, la soberbia. Es importante acercarnos a él sin miedo, entendiendo que no se trata de señalar personas, sino de comprender movimientos del corazón humano. La soberbia nace cuando el corazón olvida que todo don viene de Dios. No siempre se manifiesta de forma evidente, muchas veces se presenta como autosuficiencia, como la sensación de no necesitar a nadie, ni siquiera a Dios. Cuando se pierde la gratitud, el corazón se endurece. Se deja de reconocer que la vida, las capacidades y los logros son regalo antes que mérito. Así, la soberbia va separando poco a poco, no solo de Dios, sino también de los demás. Dios responde a la soberbia con una llamada a la verdad. No humilla, recuerda. Invita a volver a una humildad que no disminuye, sino que libera, porque reconocer el origen de todo bien devuelve al corazón su lugar y su paz. La soberbia adopta muchas formas y no siempre es evidente.
A veces aparece como una vida organizada alrededor del control personal, donde todo parece depender de la propia fuerza, de las decisiones individuales o de ciertas prácticas que prometen bienestar sin necesidad de abrirse a Dios. La oración se va dejando de lado, el agradecimiento se vuelve escaso y la relación con Dios se reemplaza por un esfuerzo solitario. También se manifiesta en lo cotidiano, en la necesidad de tener siempre la razón, en la dificultad para escuchar, en corregir a otros desde la superioridad y no desde el amor. Aparece cuando el valor personal se apoya únicamente en logros, reconocimiento o éxito, como si la dignidad tuviera que ganarse constantemente. Hay soberbia cuando cuesta pedir perdón, cuando se rechaza la ayuda por miedo a parecer débil, cuando se cree que ya no hay nada que aprender ni nada que cambiar. Incluso puede esconderse en una aparente fortaleza espiritual que en el fondo evita la entrega y la confianza. Dios no se enfrenta a la soberbia con dureza. Él invita a recordar el origen de todo don y a volver a una humildad que libera, no para disminuir a la persona, sino para devolverle descanso, verdad y un corazón abierto a Él y a los demás. Dios no combate la soberbia con castigo, sino con verdad y cercanía. Él no necesita humillar al corazón para corregirlo, lo llama suavemente a recordar de dónde viene todo lo bueno. Cuando Dios se acerca al corazón soberbio, no lo enfrenta con reproches, sino con memoria. Nada de lo que somos o tenemos nace solo de nosotros. Al volver a reconocer el origen de los dones, el corazón se ordena y aprende a descansar. Así, la soberbia pierde fuerza, no por miedo, sino cuando la persona vuelve a colocarse en la verdad y abre espacio para Dios. Pasamos ahora al segundo pecado capital, la avaricia. Este no se limita al deseo de tener mucho, sino a la necesidad de asegurar la vida únicamente a través de lo material. La avaricia aparece cuando una persona deposita su confianza en lo que posee, en lo que acumula o en lo que puede controlar. El dinero, los bienes o la estabilidad externa comienzan a ocupar el lugar que le corresponde a Dios como fuente de seguridad. Se manifiesta cuando nunca parece ser suficiente, cuando el miedo a perder es más fuerte que la capacidad de compartir, cuando el corazón se aferra porque teme quedarse vacío. No siempre nace de la ambición, muchas veces nace del temor. Dios no condena el trabajo ni la responsabilidad, pero recuerda que la verdadera seguridad no está en lo que se guarda, sino en Él. Cuando el corazón vuelve a confiar en Dios, aprende a soltar sin miedo y a vivir con mayor libertad interior. La avaricia se manifiesta de muchas maneras y no siempre tiene que ver con grandes riquezas. Aparece, por ejemplo, cuando una persona vive preocupada constantemente por el dinero, incluso cuando tiene lo suficiente, y el miedo a perder no le permite disfrutar ni compartir. También se ve cuando alguien mide su valor o el de los demás según lo que tienen, lo que ganan o lo que pueden ofrecer. Las relaciones empiezan a girar en torno al beneficio y no al vínculo. La avaricia está presente cuando se acumula por inseguridad, cuando se guarda de más por si acaso, cuando se niega ayuda aún teniendo posibilidad de dar, porque el corazón teme quedarse sin nada. Puede aparecer incluso en el tiempo y en la atención, no querer compartir, no querer detenerse para acompañar, no querer dar, porque todo se siente como pérdida. Dios invita a soltar, no para dejarnos vacíos, sino para llenarnos de su paz. Cuando el corazón aprende a confiar en Él, descubre que la seguridad verdadera no se pierde al dar, sino que se fortalece. Pasamos al tercer pecado capital, la envidia. Surge cuando una persona deja de mirar su propio camino y comienza a compararse constantemente con el de los demás. En ese momento, lo que otro tiene o es empieza a percibirse como una amenaza
y no como una bendición distinta. La envidia aparece cuando el corazón se llena de preguntas silenciosas. ¿Por qué otros avanzan más rápido? ¿Por qué reciben reconocimiento? ¿Por qué parecen tener lo que uno desea? Poco a poco, la gratitud se apaga y la comparación ocupa su lugar. Dios habla al corazón herido por la envidia recordándole que cada vida tiene un ritmo y un sentido propio. Él no repite historias ni distribuye dones de la misma manera. Su palabra invita a volver la mirada hacia adentro y a confiar en el camino personal que Él mismo va guiando. Preguntas para profundizar. ¿Con quién me comparo con mayor frecuencia? ¿Qué sentimientos despiertan en mí los logros o bendiciones de otros? ¿He dejado de valorar lo que Dios ya ha puesto en mis manos? ¿Confío realmente en que Dios tiene un camino único para mí? Dios no alimenta la comparación, alimenta la confianza. Cuando el corazón vuelve a escuchar su voz, la envidia se transforma en paz y en aceptación del propio lugar. Dios nos recuerda que su amor no se reparte, se multiplica. Su amor no funciona como los bienes humanos, que al dividirse se reducen. En Dios, el amor dado a uno no quita nada a otro. Cuando el corazón cae en la comparación, suele creer que si alguien recibe más, otro recibe menos. Dios rompe esa lógica. Cada persona es amada de manera completa, personal y suficiente. No hay competencia en su mirada. El amor de Dios alcanza a cada hijo sin agotarse. Bendecir a uno no significa olvidar a otro. Al contrario, su amor crece y se expresa de formas distintas según la historia y la necesidad de cada corazón. Cuando se comprende esto, la envidia pierde fuerza. El alma deja de medir y empieza a confiar. Saber que el amor de Dios no se reparte, sino que se multiplica, devuelve paz, seguridad y la certeza de que nadie queda fuera de su cuidado. Pasamos ahora a otro pecado capital, la ira. Muchas veces no nace de la maldad, sino de un dolor que no ha encontrado palabras. La ira aparece cuando una herida no ha sido escuchada, cuando la frustración se acumula, cuando el cansancio, la injusticia o la decepción no encuentran un espacio seguro para expresarse. Entonces el dolor busca salida y se transforma en enojo. Se manifiesta en reacciones desproporcionadas, en palabras que hieren, en silencios duros o en un resentimiento que se guarda por dentro. No siempre grita, a veces se esconde en la amargura y en el rencor prolongado. Dios no se escandaliza ante la ira humana. Él la escucha y la acoge como un clamor del corazón herido. Su invitación no es a reprimir, sino a transformar, a llevar el enojo a su presencia para que el dolor encuentre sentido y descanso. Cuando el corazón se deja acompañar por Dios, la ira pierde su poder destructivo y puede convertirse en claridad, justicia y paz interior. Dios no se aleja del enojo humano, se queda cerca para transformarlo en comprensión. Él no abandona cuando el corazón arde, permanece para escuchar lo que hay detrás de esa emoción. Esto se ve en lo cotidiano, cuando una persona estalla por una pequeña cosa, pero en realidad viene cargando cansancio, presión o tristeza. Cuando alguien responde con dureza porque se ha sentido ignorado o herido muchas veces. Cuando el enojo aparece en casa, en el trabajo o en relaciones cercanas, no como violencia, sino como una señal de algo no resuelto. Dios se acerca a esos momentos sin juicio. Invita a detenerse, a mirar más profundo y a preguntar qué dolor está pidiendo ser atendido. En su presencia, el enojo puede convertirse en claridad para poner límites, en palabras más justas o en decisiones más sanas. ¿Qué situaciones despiertan más fácilmente mi enojo? ¿Qué heridas o frustraciones se esconden detrás? ¿Qué suelo hacer con mi ira?
¿La exploto? ¿La reprimo? ¿O la llevo a Dios? ¿Qué podría aprender si escuchara con honestidad lo que mi enojo quiere decirme? Cuando el enojo es acompañado por Dios, deja de ser una fuerza que destruye y se convierte en un camino hacia la comprensión y la sanación. Llegamos ahora a otro pecado capital, la pereza. Este pecado no se limita solo a lo espiritual, atraviesa toda la vida y adopta formas muy concretas que todos hemos experimentado. La pereza aparece cuando se evita lo que requiere esfuerzo interior. Se manifiesta en dejar para después responsabilidades importantes, en posponer decisiones necesarias, en no enfrentar conversaciones pendientes o cambios que sabemos que nos harían bien. No siempre es falta de tiempo, muchas veces es falta de ánimo. En lo cotidiano, se ve cuando el cansancio se convierte en una excusa permanente, cuando se elige lo cómodo aunque se sepa que no es lo mejor, cuando se prefiere no pensar, no sentir, no profundizar, para no tocar lo que incomoda. En lo espiritual, la pereza se hace más sutil. Surge cuando acercarse a Dios parece pesado, cuando la oración se siente lejana, cuando el corazón sabe que necesita silencio, pero huye del encuentro. No porque no crea, sino porque está agotado o herido. Dios no juzga esta pereza como abandono. Él entiende el cansancio humano. Su invitación no es a forzarse, sino a descansar en Él. Cuando la pereza se mira con honestidad y se presenta a Dios, deja de ser un obstáculo y se convierte en una señal de que el alma necesita cuidado, no presión. Dios no empuja porque conoce el ritmo del corazón humano. Él no exige levantarse cuando el alma aún está herida, cansada o confundida. Su manera de actuar no es la presión, es la paciencia. Mientras la persona se siente caída, Dios permanece cerca. No apura los procesos, ni impone tiempos. Espera con ternura, sosteniendo en silencio, hasta que el corazón recupera fuerzas para volver a ponerse de pie. Esta espera no es abandono. Es una presencia fiel que acompaña incluso cuando no hay palabras, ganas ni claridad. Dios confía en que el corazón, cuando se siente amado y no forzado, encuentra por sí mismo el momento de levantarse. Así actúa Dios. No empuja desde atrás, sostiene desde abajo, y cuando el corazón vuelve a levantarse, descubre que nunca estuvo solo. Llegamos ahora a otro pecado capital, la lujuria. Para comprenderla bien, es necesario mirarla más allá de lo corporal y acercarse a lo que ocurre en el interior del corazón. La lujuria no es solo un exceso del cuerpo, sino una búsqueda de amor mal dirigida. Muchas veces nace del deseo profundo de ser visto, querido y aceptado, pero se intenta satisfacer esa necesidad a través de experiencias inmediatas que no construyen vínculo ni intimidad verdadera. Se manifiesta cuando la sexualidad se usa como refugio ante la soledad, cuando se buscan relaciones rápidas para evitar el silencio interior, o cuando el otro se convierte en un medio para calmar una ansiedad momentánea. También aparece en la forma de mirar, de pensar y de consumir imágenes que reducen a las personas a objetos. La lujuria puede estar presente incluso dentro de relaciones estables, cuando el deseo se separa del respeto, de la ternura y del compromiso. En esos casos, el cuerpo se antepone al corazón y el encuentro pierde profundidad. Dios no desprecia el deseo ni el cuerpo, Él los creó. Su acción frente a la lujuria no es castigar, sino sanar. Dios quiere devolver al deseo su verdadero sentido: unir, cuidar, respetar y amar de manera plena. Cuando el corazón vuelve a Dios, el amor se ordena. El deseo deja de gobernar y comienza a servir a una relación más verdadera, donde hay dignidad, libertad interior y paz. Dios no rechaza el deseo humano, lo ordena y lo sana con su presencia. Él no elimina el deseo porque sabe que forma parte profunda del corazón humano y de su capacidad de amar.
Cuando el deseo no encuentra un lugar sano, suele desbordarse o buscar salidas rápidas que prometen alivio, pero dejan vacío. En la presencia de Dios, el deseo puede ser mirado sin vergüenza, comprendido y acompañado con verdad. Dios ordena el deseo devolviéndolo a su sentido original: amar sin usar, buscar sin poseer, desear sin perder la dignidad propia ni la del otro. Su presencia no apaga lo que arde por dentro, lo purifica y lo convierte en luz. ¿De dónde nace lo que deseo? ¿Qué vacío intento llenar? ¿Me permito llevar mi deseo delante de Dios o lo escondo? ¿Confío en que su presencia puede sanar lo que hoy me confunde? Así, el deseo deja de ser una fuerza que arrastra y se transforma en una energía que construye, que une y que conduce a una relación más plena con Dios y con los demás. Llegamos ahora a otro pecado capital: la gula. No se limita únicamente a comer en exceso, sino que puede ser un intento constante de llenar un vacío interior con satisfacciones momentáneas. La gula aparece cuando se busca alivio inmediato para calmar ansiedad, tristeza, aburrimiento o soledad. No solo se manifiesta en la comida, sino también en el consumo desmedido de bebidas, entretenimiento, redes, compras o cualquier cosa que ayude a no sentir. En esos momentos, el corazón no tiene hambre de cosas, tiene hambre de sentido y de descanso. Pero al no reconocerlo, se recurre a lo inmediato que calma por un instante y luego deja más vacío. Dios no condena el deseo de disfrutar, Él creó el gozo. Su acción frente a la gula es más profunda. Invita a escuchar qué necesita realmente el corazón. Cuando la persona se acerca a Dios, aprende a distinguir entre hambre del cuerpo y hambre del alma, y comienza a encontrar una satisfacción que no se agota ni esclaviza. Dios ofrece un alimento más profundo: su palabra que da vida y equilibrio. No es un alimento que llena solo por un momento, sino uno que sostiene desde dentro y devuelve estabilidad al corazón. La palabra de Dios calma la ansiedad, ordena los pensamientos y fortalece cuando hay debilidad. Mientras muchas cosas prometen alivio rápido y dejan vacío, lo que Dios dice permanece y acompaña. Dios recuerda que no solo de pan vive el ser humano, señalando que el alma también tiene hambre. Su palabra enseña a distinguir entre lo que calma un instante y lo que realmente nutre. ¿De qué me estoy alimentando cuando me siento vacío? ¿Busco alivio inmediato o algo que me sostenga de verdad? ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en mi vida diaria? ¿Permito que lo que Dios dice ordene mis deseos y mis hábitos? Cuando el corazón aprende a nutrirse de la palabra de Dios, encuentra equilibrio, medida y una paz que no depende de satisfacciones momentáneas. Cada pecado capital señala un lugar donde el alma anhela descanso. No es solo una lista de fallos, es un mapa de necesidades profundas que, al no ser atendidas en Dios, buscan salidas que parecen aliviar, pero terminan cansando más. La soberbia suele esconder un alma que no quiere sentirse pequeña o vulnerable. Busca descanso en el control y en la autosuficiencia. La avaricia intenta descansar en la seguridad material porque teme el futuro. La envidia busca descansar comparándose, como si así pudiera asegurar su valor. La ira busca descanso porque algo dolió y no fue escuchado. La pereza busca descanso porque el peso interior se volvió demasiado. La lujuria busca descanso en un amor rápido, para no sentir el vacío. La gula busca descanso en lo inmediato, para no enfrentar el silencio. Dios mira esos lugares con compasión. Él no se queda en la conducta, va a la raíz. ¿Qué necesita realmente el corazón? ¿Qué está faltando? ¿Qué herida pide cuidado? ¿Qué miedo pide abrazo? ¿Dónde siento que estoy buscando descanso de formas que no me hacen bien?
¿Qué pecado se activa cuando me siento solo, inseguro o herido? ¿Qué parte de mi corazón necesita la paz de Dios y no solo un alivio momentáneo? ¿Me permito descansar en Él o sigo intentando sostenerlo todo por mí mismo? Cuando el alma encuentra descanso en Dios, los pecados capitales pierden fuerza porque ya no tienen un vacío que alimentar. Dios no solo corrige, sostiene. Y donde Él sostiene, el corazón aprende a vivir con más libertad. Dios no quita de golpe las debilidades. Camina con nosotros mientras aprendemos. Su forma de amar no es apresurada ni impaciente. Respeta los tiempos del corazón humano. Muchas veces quisiéramos un cambio inmediato, dejar atrás de una vez lo que nos cuesta, pero Dios sabe que la transformación verdadera se da en el proceso. Mientras aprendemos, Él permanece, sostiene y acompaña cada intento, incluso cuando hay caídas. Dios no mide el camino por la rapidez, sino por la honestidad. Cada paso, por pequeño que sea, cuenta. Cada vez que volvemos a levantarnos, Él sigue allí. ¿Me frustro cuando no cambio tan rápido como quisiera? ¿Creo que Dios se cansa de mí cuando repito las mismas luchas? ¿Puedo confiar en que Él camina conmigo incluso en mi proceso lento? Dios no abandona al que aprende, camina al lado, enseña con paciencia y transforma desde dentro, poco a poco, hasta que el corazón va encontrando libertad y paz. La fe crece cuando aprendemos a depender menos de nosotros y más de Él. Jesús lo mostró con su propia vida y con sus palabras, invitando siempre a confiar antes que a controlar. Jesús llamó a personas sencillas y les pidió algo profundo: sígueme. No les prometió seguridad humana, les ofreció su presencia. A cada paso les enseñó que la fuerza no estaba en saberlo todo, sino en confiar. Cuando los discípulos intentaron hacerlo todo solos, fallaron. Cuando se apoyaron en Él, encontraron paz. Jesús mismo enseñó que quien se hace pequeño entra en el reino, porque el que confía no necesita sostenerlo todo. Él sanaba, perdonaba y acompañaba, no para crear dependencia humana, sino para despertar una fe que se abandona en Dios. Depender menos de uno mismo no es debilidad, es descanso. En Jesús aprendemos que la fe crece cuando soltamos el control y dejamos que Dios sea quien guíe el camino. Puedes dejar una petición, una intención o un testimonio. Leer y compartir lo que vivimos nos une y nos recuerda que no caminamos solos. Si este mensaje te dio paz, te ayudó o te acercó un poco más a Dios, puedes apoyarlo con un me gusta, suscribirte y compartirlo con alguien que lo necesite. A veces, un gesto sencillo hace que este mensaje llegue justo al corazón que está esperando consuelo. Jesús nos dejó una promesa llena de esperanza. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Que esa palabra te acompañe. Te mando un abrazo grande, lleno de paz. Gracias por estar, por escuchar y por caminar en la fe. Nos encontramos de nuevo muy pronto.